Masejet Baba Batra Daf Tzadikea Mudalef 95a, 16 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Martef Shel Yain Bejule. Mencionamos en la Mishnah en la clase anterior que si una persona por decir Shimón le vende a su compañero por decir Reubén una bodega de vino, el comprador, Reubén, debe aceptar sobre sí mismo, debe asumir por cada 100 barriles de vino que compra, 10 barriles de vino cosés. O sea, 10 barriles de vino de baja calidad, de calidad inferior. O sea, 10 barriles de vino que ya se empezaron a poner un poquito agrios. Siguen siendo consumibles, todavía no es vinagre, pero un poquito agrio. Así vimos en la Mishnah. Pregunta la Gemara lo siguiente. Ejidami, y de amarle martef shel yain stam, kasha. Y de amarle martef ze shel yain, kasha. Y de amarle martef ze, kasha. De Tania, martef shel yain ani mocher lach, noten lo yain shekulo yafe. Martef ze shel yain ani mocher lach, noten lo yain ani mkar behanut. Martef ze ani mocher lach, afilu kulo hometz higio. Pregunta la Gemara lo siguiente. En la Baraita está escrito que si un vendedor, por decir Shimón, le dice al comprador, por decir Reubén, te vendo una bodega de vino, debe Shimón darle a Reubén puros barriles de vino buenos, de calidad superior. Por otro lado, dice la Baraita, si le dice Shimón a Reubén, te vendo esta bodega de vino, no una bodega de vino, sino esta bodega de vino, debe, o puede, mejor dicho, Shimón darle a Reubén puros barriles de vino cosés. El lenguaje de la Baraita es darle puros barriles de vino que se venden en la tienda. Los barriles de vino que se venden en la tienda normalmente son los vinos ya que están un poco cosés, que se empezaron a poner un poco agrios, de baja calidad, y se venden en la tienda para que se acaben rápido. Tercer caso nos dice la Baraita, si Shimón le dijo a Reubén, te vendo esta bodega, pero no le especifica de qué, ahí Shimón le puede dar a Reubén inclusive puros barriles de vinagre 100%. No de vino de calidad inferior, que está un poco agrios, no, vinagre 100% puede darle. Así dice la Baraita. Pregunta la Gemara, ¿cuál es el caso de nuestra Mishnah? En nuestra Mishnah nos dice que Shimón debe darle a Reubén barriles buenos, menos 10 que debe aceptar el comprador, 10 inferior por cada 100, o sea, 10% de calidad inferior. ¿Qué caso está hablando nuestra Mishnah? Si le dijo Shimón a Reubén, te vendo una bodega de vino, pues en la Baraita vimos que recibe puros barriles buenos, todos, no 10% inferior. Si le dijo Shimón a Reubén, te vendo esta bodega de vino, ahí le puede dar puros barriles de cosés, de vino inferior. Y si le dijo, te vendo esta bodega, sin especificarle que es de vino, pues ahí le podría dar inclusive de puro vinagre. ¿En qué caso está hablando nuestra Mishnah? Responde la Gemara. Nuestra Mishnah está hablando en el primer caso de la Baraita. Nuestra Mishnah está hablando en el caso que el vendedor, que Shimón le dijo al comprador, o sea, Reubén, te vendo una bodega de vino. Y como le dijo una bodega de vino, debe darle Shimón a Reubén buenos barriles de vino, menos el 10%. Que el comprador tiene obligación de aceptar un 10%, o sea, 10 por cada 100 de inferior. Pero no cuadra con la Baraita. Sí. En la Baraita tenemos que agregar, en el primer caso, en este primer caso que la Baraita dijo que cuando le dice Shimón a Reubén, te vendo una bodega de vino, nos dice la Baraita, tiene que darle puros barriles buenos, menos el 10%, hay que agregar eso, menos el 10%. Que el comprador debe asumir, debe aceptar sobre sí mismo, recibir 10 de calidad inferior. Así responde la Gemara. La Gemara pregunta, ¿Ubestami mekabel? Veja tani Rabbi Haya, mujer javit yain la javero, no tenlo yain shekulo yafe. Shani javit de kula had hambrahu. Bien, la Gemara pregunta, un segundo, que acabamos de decir que cuando le dice bestam, cuando le dice en general, cuando le dice te vendo una bodega de vino, ahí tiene que darle ¿qué? Shimón debe dar a Reubén puras barriles buenos, menos un 10% que el comprador debe asumir y aceptar sobre sí mismo que sean calidad inferior. No me cuadra, porque en la Baraita Rabbi Haya dice que cuando le dijo el vendedor Shimón al comprador, te vendo un barril de vino, tiene que darle un barril de vino superior,
¿Y no puede dar un 10% menos? Es diferente, porque ahí le vendió, responde la Gemara, ahí le vendió un barril de vino, no una bodega. Es que en un barril de vino 10% va a ser bueno y 10% no existe. Es todo bueno o todo malo. Por eso ahí tiene que darle ¿qué? Todo bueno. La Gemara sigue preguntando de otra varita. Veatani Rav de Rabbi Oshaya, Martef Sheliain ani mocherlach, noten lo yain shekulo yafe. Martef ze Sheliain ani mocherlach, noten lo yain shekulo yafe. Umekabel alav eser kosesot lemea. Vezeu otzar sheshanu chachamim mishnatenu. El amatnit indami de amar le ze. Pregunta la Gemara de una varita que dijo Rav Zevid, del Bemidrash de Rabbi Oshaya. Esta varita dice lo siguiente, presten atención, dice dos casos. Si le dice Shimón a Reubén, te vendo una bodega de vino, general, una bodega de vino. Ahí tiene que darle puros barriles buenos de vino, superior, calidad superior. Sin embargo, segundo caso, si le dice Shimón a Reubén, te vendo esta bodega de vino, ahí tiene que darle Shimón a Reubén barriles de bueno vino menos 10 barriles por cada 100 que pueden ser barriles de vino kosés. Y dice la baraita, este es el caso de nuestra Mishnah. O sea, vemos en esta baraita claramente, explícitamente que el caso de nuestra Mishnah es cuando le dijo, no cuando le dijo, como dijimos hasta ahorita, te vendo una bodega de vino, sino cuando le dijo, te vendo esta bodega de vino. Y ahí es cuando Shimón le da a Reubén puras barriles de vino buenos, menos el 10% que pueden ser inferior. O sea, menos puros barriles de vino buenos, menos lo que el comprador debe aceptar por cada 100, 10 inferior. Pregunto que lo que dijimos hasta ahorita. Repito, hasta ahorita dijimos que nuestra Mishnah nos está hablando en un caso que le dijo que te vendo una bodega de vino. Y aquí en la verdad vemos que el caso de nuestra Mishnah es cuando le dijo, te vendo esta bodega de vino. Responde la Gemara, definitivamente. Aquí vemos claramente, explícitamente, que el caso de nuestra Mishnah es cuando le dice Shimón, el vendedor, al comprador Reubén, te vendo esta bodega de vino. Y en este caso es que le da Shimón a Reubén barriles de vino bueno, menos un 10%, que debe el comprador de aceptar sobre sí mismo y asumir, aunque sean de calidad inferior. Bien, la Gemara pregunta un segundo. Kashias de Aze, lo Kashia de amarle le mikpa, ha de lo amarle le mikpa. De Rav Zevid de amarle le mikpa, veraita de lo amarle le mikpa. Ilkach, Martef shel yain ve'amaro lemikpa, noten lo yain shekulo yafe. Martef ze shel yain ve'amaro lemikpa, noten lo yain shekulo yafe, ומקבל עליו איזה כוססו ל100. מרתף זה של יין ולא אמר לו למקפא, נותן לו יין הנמכר בחנות. Bien, la primera pregunta, tenemos una contradicción ahorita entre dos baraitot. En la primera baraita que mencionamos, dijimos que cuando le dijo Shimón a Reubén, te vendo esta bodega de vino, le puede dar Shimón a Reubén puros barriles de vino kosés. Y por otro lado, en la segunda baraita, o sea, en la baraita de Rav Zevid, ¿sí? De Rabbi Oshaya, Rav Zevid de Rabbi Oshaya, mencionamos que cuando le dice Shimón a Reubén, te vendo esta bodega de vino, debe darle Shimón a Reubén puras barriles de vino bueno, menos un 10%. Contradicción. Dice la Gemara, te voy a decir cuál es la respuesta. En la baraita de Rav Zevid, que tiene que darle puras barriles de vino bueno menos un 10%, está hablando cuando después de que Shimón le dijo a Reubén, te vendo esta bodega de vino, le agregó y le dijo que es para cocinar, lemikpa, para cocción. Y normalmente cuando uno compra vino para cocinar no se lo acaba tan rápido, uno usa poquito. Es importante que el vino tenga más calidad para que tenga más durabilidad. Entonces, por lo tanto, aunque le dijo te vendo esta bodega de vino, ya que le dijo para cocinar, decimos que Shimón le tiene que dar a Reubén puros barriles de vino buenos,
superior menos un 10%. Sin embargo, la baraita primera estaba en un caso que solamente le dijo Shimon a Reubén, te vendo esta bodega de vino. Y no le dijo que es para cocinar. Por lo tanto, puede ser que es para beber, que es rapidito, que se bebe rápido, se consume rápido. Por lo tanto, le puede dar, por eso nos dice la primera baraita, que Shimon le puede dar a Reubén puros barriles de vino cosés, puros barriles de vino de calidad inferior, de baja calidad, que están un poquito agrios. Así responde la Gemara. Entonces no hay contradicción entre las dos baraitot. Y resume, a raíz de esto, la Gemara, las siguientes alajot. Por lo tanto, dice la Gemara, el resumen sería así. Cuando le dice Shimon a Reubén, te vendo una bodega de vino, y le especifica que es para cocinar, ahí tiene que darle Shimon a Reubén puros barriles buenos. ¿Por qué? Porque ¿de dónde aprendemos esto? Porque acabamos de decir que la baraitá de Rav Zevid está hablando cuando le dijo que le mikpah. Está hablando en un caso que le dijo que para cocinar. Y la primera alajá de esta baraitá, ¿qué nos dice? Que lo vendió Shimon a Reubén, que le vendió Shimon a Reubén una bodega de vino. Dice que le tiene que dar puros barriles buenos. Entonces vemos de que cuando le vende Shimon a Reubén una bodega de vino para cocinar, tiene que darle ¿qué? Puros barriles buenos. Por otro lado, cuando le dijo Shimon a Reubén, te vendo esta bodega de vino y le especificó para cocinar, debe darle ¿qué? Debe darle puros barriles de vino bueno menos un 10%. ¿Sí? Que esta sería la baraita de Rav Zevid. Que el 10% puede ser cosas, correcto, de vino no tan bueno. Y por último, cuando le dijo, te vendo esta bodega de vino, y no le especifica que es para cocinar, ahí le puede dar puros barriles de vino que se venden en la tienda, o sea, puros barriles de vino de calidad inferior, cosés. ¿Sí? Así es el resumen de las alajot de lo que nos sale. Ahorita la Gemara pregunta lo siguiente. Ibaeleu, martef shel yain velo amar le mikpa mai. Pligiba rabaja berrabina. Had amar mekabel, vejad amar lo mekabel. Mande amar mekabel, daek mi de Rav Zevid, de katani martef shel yain ani mocherlach. Noten lo yan shekuli yafe, veokimna de amar le mikpa. Tama de amar le mikpa, lo amar le mikpa, mekabel. Mande amar lo mekabel, daek mi beraita, de katani martef shel yain ani mocherlach. Noten lo yan shekuli yafe, veokimna de lo amar le mikpa. ולמאי דייק מדרב זביד קשה ברייתא, חיסון למיחס רבי קטני, ודורי אמורים דאמר אל למקפא, אבל לא אמר אל למקפא מקבל ומרתף של יין. ומרתף זה של יין ולא אמר אל למקפא נותן לו יין הנמכר בחנות. ולמאי דייק מברייתא קשה דרב זביד וקימנא דאמר אל למקפא, הלא אמר אל למקפא מקבל, הוא הדין דפלגב דלא אמר אל למקפא, לא מקבל, והאידא וקימנא דאמר אל למקפא משום דקשיא זה הזה. Bien, la Gemara ahorita pregunta lo siguiente. ¿Qué pasaría en un caso que Shimón, el vendedor, le dice a Reubén, el comprador, lo siguiente: te vendo una bodega de vino y no le especifica que es para cocinar? Si se dieron cuenta, en el resumen que hizo la Gemara antes de la Salahot, dijo que en el caso que le vendió una bodega de vino y le especificó que es para cocinar, ahí tiene que darle Shimon a Reubén puros buenos. En el caso que le dijo esta bodega de vino, sí, le dijo para cocinar, ahí tiene que darle botellas de vino bueno, más un 10%. Y si no le dijo que es para cocinar, ahí le puede dar puras cosas. Pregunta la Gemara, ¿qué pasaría en el caso que le dice general una bodega de vino y no le dice para cocinar? ¿Cuál sería la halajá en ese caso? En ese caso, debe darle puras botellas de vino buenas, de calidad, o puede darle hasta un 10% de vino, de barriles de vino cosés. Dice la Gemara Mahloket entre Rabaja y Rabina. Uno de ellos dice que cuando le dice Shimón a Reubén, te vendo una bodega de vino, y no le dice que es para cocinar, puede Shimón darle a Reubén, debe Shimón darle a Reubén botellas, barriles de vino de calidad menos un 10%. Y otro dice, no señor, Shimón debe darle a Reubén puros barriles de vino de calidad y no puede darle parte ni un 10% ni hasta un 10% de barriles de vino cosés. Mahloket.
¿Y en qué se basa cada uno para decir lo que dice? Dice la Gemara, te voy a explicar. La primera opinión que mencionamos, que dice que el vendedor, Shimón, debe darle barriles de vino bueno menos un 10%, o sea que el comprador debe aceptar sobre sí mismo y asumir un 10% de vino kosés, o sea, de vino de calidad inferior. Él deduce esto de la baraitá de Rav Zevid, de Rabbi Yoshaya, que esa baraitá, mencionamos antes, que está hablando en un caso que le dijo que es para cocinar. Y en la primera alajá de esa baraitá, dice que cuando le dijo Shimón a Reubén, te vendo una bodega de vino, tiene que darle Shimón a Reubén puros barriles de vino de calidad. ¿Sí? Entonces podemos deducir que cuando le dijo, te vendo una bodega de vino, y le dijo que es para cocinar, ahí es cuando tiene que darle puros barriles de vino bueno. Mashma, que si no le dijo que es para cocinar, ahí le podría dar ¿qué? Barriles buenos menos un 10% que deberá el comprador asumir y aceptar sobre sí mismo. Entonces, esta opinión se basa en la baraitá de Rav Zevid de Rabbi Yoshaya. Y la segunda opinión que dice Lo Mekabel, la segunda opinión que dice que cuando le dijo el vendedor Shimón al comprador Reubén, te vendo una bodega de vino, y no le dijo que es para cocinar, le tiene que dar puras botellas buenas de vino, y no tiene el comprador obligación de asumir y de aceptar sobre sí mismo parte de ellas en calidad inferior. ¿En qué se basa? Se basa en la primera baraitá que vimos, que en la primera baraitá está escrito que la primera baraitá, dijimos antes que está hablando en un caso que no le dijo que es para cocinar, y nos dice la baraitá que cuando le dice Shimón a Reubén, te vendo una bodega de vino, tiene que darle puros barriles de vino de calidad. Dice la Gemara, en esta baraitá se basa esta opinión para decir que en un caso que le dijo te vendo una bodega de vino, no solamente si le dijo para cocinar, sino también si no le dijo para cocinar, tiene que darle puras botellas de vino y no puede darle parte, tiene que darle puras botellas de vino bueno y no puede darle parte de vino inferior. El comprador no tiene ninguna obligación de asumir y de aceptar sobre sí mismo parte de ese vino en calidad inferior. Cada uno se basa en otra baraitá. Pregunta la Gemara, pero un segundo. El que se basa en la baraitá de Rav Zevid, ¿sí? El que se basa en la baraitá de Rav Zevid, que es la primera opinión, ¿qué va a hacer con la primera baraitá? El que se basa en la opinión de Rav Zevid, deduce la baraitá de Rav Zevid para decir su opinión. ¿Qué va a hacer con la primera baraitá? Dice la Gemara, él va a explicar que a pesar que la primera baraitá nosotros mencionamos, que está hablando en un caso que no le dijo para cocinar, no le dijo, eso es nada más respecto a al segundo alajá de esa primera baraitá. O sea, al caso que le dijo, te vendo no una bodega, sino esta bodega de vino, ¿sí? Ahí es que decimos que está hablando en un caso que no le agregó que es para cocinar y por eso le da barriles de vino, por eso ahí le da, le puede dar puros barriles de vino kosés, ¿sí? Pero es nada más ese caso, no toda la baraitá. Así va a explicar esta opinión, que es nada más la primera baraitá. En la segunda alajá está hablando que no le dijo que es para cocinar, pero el primer caso de la baraitá, ahí sí es cuando le dijo que para cocinar y por eso le da puros barriles de vino bueno. Pero si no le dijo para cocinar, como dijo esta opinión, va a tener que darle puros barriles de bueno menos un 10% que el comprador en ese caso va a tener que asumir un 10%, o sea 10 de cada 100 de vino de calidad kosés, de calidad inferior. Esta es la pregunta al revés. Según la segunda opinión, ¿qué dijo la segunda opinión? Que cuando le dijo te vendo una bodega de vino y no le dijo que es para cocinar, ahí le debe dar Shimón a Reubén puros barriles
buenos, ¿sí? No puede, puros barriles de calidad de vino, ¿sí? ¿Y en qué se basa? En la primera baraitá. ¿Qué va a hacer con la deducción de la segunda baraitá de Rav Zevid, de Rabbi Yoshaya? ¿Sí? Dice la Gemara que en la segunda baraitá dijimos que está hablando en un caso que le dijo que te lo vendo para cocinar. Y ahí es cuando, entonces podemos deducir que ahí es cuando le dijo para cocinar, ahí es que le decimos que en un caso que le dice te vendo una bodega, una bodega de vino general, ahí es que decimos que le da puras cosas, puros barriles de calidad, pero si no, mashma que puede darle, tiene que darle buenos, menos una parte que debe asumir el comprador, que sea calidad inferior. Dice la Gemara, no, en verdad, el primer caso de la baraitá de Rav Zevid, la primera alajá, el primer caso de la baraitá de Rav Zevid, en verdad está hablando ya sea que le dijo para cocinar o ya sea que no le dijo para cocinar. Siempre cuando le dice te vendo una bodega de vino en general, debe darle Shimón a Reubén puros barriles de vino buenos de calidad. Pero porque antes dijimos de que esta baraitá está hablando en un caso en un caso que le dijo que es para cocinar, eso es nada más por el segundo caso. O sea, para el segundo caso, para que no haya contradicción, el segundo caso de esta segunda de la baraitá de Zevid con la primera baraitá, por eso dijimos de que está hablando en un caso que le dijo que es para cocinar, pero por el primer caso en sí también aplicaría también en un caso que no le dijo que es para cocinar. O sea que el primer caso de la baraitá de Zevid, según esa opinión, el primer caso de la baraitá de Zevid, la primera alajá, que tiene que darle puro barriles de bueno cuando le dice te vendo una bodega de vino en general, aplica esa alajá no solamente cuando le dice para cocinar, sino también cuando le dice que no es para cocinar, también cuando no le dice nada, también tiene que darle, cuando le dijo algo en general, te viene una bodega de vino general, tiene que darle puros barriles buenos. La razón que mencionamos antes, que la baraitá está hablando, que le dijo que para cocinar, es por el segundo caso, para que no tenga problemas con el segundo caso, por la contradicción que mencionamos antes. Pero por el primer caso en sí, aplicaría ya sea que le dijo para cocinar, o ya sea que no. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén.